Muy buenos días, queridos estudiantes. Les traigo un nuevo video que va a tratar en este caso de la famosa Guerra Fría. El video anterior habíamos conversado de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945 y desde ahí en adelante se comienza a gestar este conflicto nuevamente que se llamó Guerra Fría. Ahora, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Simplemente porque fue un enfrentamiento no directo y eso contrajo a que haya sido un elemento que se convirtiese en un conflicto por muchos años. Aquí hay dos protagonistas importantes que van a ser los países que en este caso fueron los grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Estados Unidos y la Unión Soviética. De haber sido aliados, van a pasar ahora a ser enemigos eternos, en donde el mundo se va a dividir en dos. El mundo va a ser bipolar y tenemos un lado Estados Unidos con su modelo capitalista y el otro lado la Unión Soviética con el comunismo. Entonces estos dos bloques y potencias mundiales van a empezar a adquirir un sinfín de países para poder cada uno lograr mayor influencia uno contra el otro. Y la Guerra Fría vamos a tenerla en tres grandes etapas. La primera etapa, del año 1945 a 1953, vamos a ver la formación de los bloques, vale decir las alianzas que tienen tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. No se olvide también que muchos países se comienzan a enfrentar, ya que uno es influenciado por Estados Unidos y el otro influenciado por la Unión Soviética. El ejemplo grande es Alemania. No se olvide que Alemania, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos. En este caso, República Federal Alemana queda a cargo de Estados Unidos y la otra parte, República Democrática Alemana, queda a cargo de la Unión Soviética. Entonces, el del año 53, en este caso, del año 1950 en adelante hasta 53, tenemos la famosa Guerra de Corea, en donde la Corea se divide en dos, la Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. Es uno de los primeros conflictos que hay a raíz de la Guerra Fría. No de las potencias, sino que de los países que comienzan a tener como alianza uno con el otro. Ahora bien, la segunda etapa es la coexistencia pacífica, que va desde el año 1953 a 1975. Aquí ocurren un sinfín de hechos que son muy importantes mencionar. Por ejemplo, el año 1961, el lado comunista de Alemania se le ocurre construir un famoso muro de Berlín, en donde divide la ciudad en dos y queda prácticamente en dos el país alemán. Se dice que mucha gente murió más tratando de pasar que enfrentarse propiamente tal al ejército. Hay muchas historias que usted puede encontrar en los libros, en internet, de personas que logran pasar de una Alemania a otra. Por ejemplo, hay estas historias que muestran una familia que se arranca por el metrotren, otra que se arranca en un globo aerostático, en fin. Y cuántos testimonios no hay de esas personas que les toca pasar ese proceso de el famoso muro de Berlín. Ahora, no es un muro simple como usted encuentra por la calle o pandereta. Era un muro tan amplio que, como mucha gente empezó a hacer túneles para pasar de un lugar a otro, lo hacían tan profundo, con bombas unipersonales, alambres, en fin. La idea es que no pasara ninguno para ningún lado. Entonces, si usted quiere encontrar un ejemplo de la Guerra Fría, el mejor ejemplo es el muro de Berlín, su construcción. Ahora bien, tenemos nosotros un momento quizá el más crítico de la Guerra Fría, que se da en el año 1962, cuando tenemos la famosa crisis de los misiles en Cuba. Se descubre que Estados Unidos descubre que Cuba tiene misiles apuntando hacia Estados Unidos. Y obviamente que la arda audacia, diplomacia de ambos países hace que no ocurra ningún conflicto de proporciones, porque si hubiera sido guerra, créanme que hubiéramos tenido ahí ya la Tercera Guerra Mundial. Bien, ¿quién está en Estados Unidos en esos años? Está el presidente John Kennedy, un presidente demócrata, el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos. En Cuba está el legendario Fidel Castro y en la Unión Soviética ya no está Stalin, sino que está Nikita Khrushchev. Entonces se hace un diálogo, se encuentran ambas potencias y no ocurre nada. Y tema aparte es lo que pasa en Cuba.
el año 58-59 se lleva a cabo un proceso revolucionario en donde se saca al presidente John Batista, que era en este caso partidario de Estados Unidos, y se realiza una revolución en donde asume Fidel Castro como el gran líder de este movimiento revolucionario de la isla de Cuba. Este hecho obviamente que lo mira muy mal la Casa Blanca y se le bloquea toda la economía a Cuba. Entonces comienza un sinfín de rencillas entre Cuba y Estados Unidos. Y en los años 70, en una de las tantas entrevistas que dio Fidel Castro, se le pregunta cuándo sería el día que volverían la isla a tener relaciones con Estados Unidos. Y Fidel Castro, siempre ironizando todas algunas frases que tenía él, se le ocurre decir que el día que haya un presidente de color en Estados Unidos y haya un papa latinoamericano, él recién ahí se sentaría a conversar con Estados Unidos. Y como se dice a veces que somos profetas en nuestras propias palabras, eso efectivamente ocurrió, porque entre 2008 y 2009 hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y por primera vez asume un presidente de color, el primer presidente afroamericano, que fue Barack Obama. Y el 2013 renuncia el Papa Benedicto XVI y asume Jorge Bergoglio, un argentino de América Latina, con el nombre de Papa Francisco. Por eso que Fidel Castro ya no está en el poder en esos años, y le toca a su hermano Raúl recibir a Barack Obama en Cuba. Y comienza nuevamente a tener relaciones bilaterales nuevamente, y por más de 80 años que no ha asistido un presidente norteamericano a Cuba. Bien, y otro hecho importante que se da en esta segunda etapa de coexistencia pacífica, entre comillas, es la famosa guerra de Vietnam, que se da desde el año 1964 al año 1975. Como al igual que las Coreas, Vietnam también se divide en dos. Una parte la toma Estados Unidos, la otra parte la Unión Soviética, y lo que quiere evitar Estados Unidos es que toda Vietnam se convierta al comunismo. Y por eso que se realiza una guerra muy terrible, donde Estados Unidos ocupa mucho armamento químico. Hay unos horrores muy grandes en ese desastre en Vietnam, lo que deriva que tienen que retirarse las tropas estadounidenses y no continuar con esta guerra que duró muchos años. Bien, la tercera etapa y final de la Guerra Fría es el rebrote de la Guerra Fría y su desenlace, que va desde el año, en este caso, desde los años 1970 hasta 1991. Aquí tenemos 4 elementos muy importantes. El primero de ellos, que el año 73 ocurre la crisis del petróleo, en donde afecta a gran parte de países que dependen de este recurso, lo cual provoca varios problemas internos en muchos países. También el año 1985 asume la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, quien va a ser el personaje clave para el desenlace de la Guerra Fría y un acercamiento a Estados Unidos. Y él obviamente que trae propuestas para poder modernizar la Unión Soviética, que ya llevaba muchos años, estaba muy atrasada en muchas áreas, con la famosa Glasnost y Perestroika. 2 reformas grandes que realiza este personaje, pero que finalmente llevaron al declive de la Unión Soviética. Ahora, yo les dije algo, Mikhail Gorbachev se acerca a Estados Unidos, ¿por qué? Porque en los años 80 asume un presidente que en su juventud fue actor por muchos años. Y cuando toca una obra para ser presidente, él va al casting para quedar en el papel y no queda en el papel. Y eso obviamente que deriva que a los años después él se meta en la vida política y asume del año, en este caso 80 al 88, el presidente Ronald Reagan. Van a decir la famosa era Reagan. Este presidente fue un presidente del Partido Republicano, y no se olvide que el Partido Republicano es un partido muy conservador. Entonces él era anticomunista, pero con su, en este caso, personalidad, hace que, en este caso, se comiencen a acercar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Empiezan a haber encuentros, tanto en la Casa Blanca como en un sinfín de lugares más, donde levemente se empiezan a juntar a ambas potencias. Ahora bien, en Inglaterra también aparece un personaje muy conservador, que va a ser la primera ministra Margaret Thatcher, que va a ser la famosa Dama de Hierro. Ella también, en conjunto con Estados Unidos, van a estar en contra del comunismo.
Y también el año 1978, que fue el año de los tres papas, ya que muere Pablo VI, asume Juan Pablo I, que está 33 días, y luego asume Juan Pablo II. Y como lo dijo él en su primera aparición pública en la Plaza de San Pedro, que él es un papa del fin del mundo. ¿Por qué? Porque viene de Polonia. Y también por siglos se rompe la tradición de que los papas fueran italianos. Y Juan Pablo II viene en este caso de un régimen comunista muy severo también allá. Entonces en alguna medida van a influir estos personajes en el término de la Guerra Fría y también del comunismo. Ahora bien, el año 1989 se derriba un 9 de noviembre el famoso muro de Berlín, en donde simbólicamente cae con él todo en este caso aparataje, lógica y pensamiento, doctrina, como usted quiera llamar, el comunismo. Y el año 91 finalmente se desintegra la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev recibe un golpe de Estado, se reaviva de nuevo el poder con Boris Yeltsin y finalmente Mikhail Gorbachev renuncia a la Unión Soviética y con su renuncia se desintegra para siempre la Unión Soviética. Y eso da, en este caso, cambios desde el año 90 en adelante. ¿Por qué? El año ya 90 Alemania logra ser reunificada, en donde no es más dividida, sino que es solamente un país. También, en este caso, la Unión Soviética se desintegra, se forman 15 estados y deriva en lo que conocemos hoy como Rusia. Obviamente que con una figura bien autoritaria, ya que Boris Yeltsin termina el año 99, asume Vladimir Putin, que es el presidente que está hasta el día de hoy, y va a ser un estilo de gobierno bien autoritario. Y también vemos que aparecen dos nuevos países tras la Guerra Fría. Vemos que aparece República Checa y Eslovaquia. También Yugoslavia se desintegra y eso nos da a entender que con este conflicto surgen nuevos países. Y también el año 1992, gran parte de los países de Europa hacen una alianza, que fue en este caso la famosa Unión Europea, en donde acuñan una moneda universal, que va a ser en este caso el euro, y con ello hacen que todos los problemas que les pase a ellos va a ser tratado en conjunto con la mayoría de los países de esta Unión Europea. Hace muy poco tiempo Inglaterra se sale de la Unión Europea y ahora nos formamos parte de este bloque de alianza. Y también tenemos un personaje importante, que China se comienza a abrir al mundo. Comenzamos a ver todos sus, en este caso, avances y toda su cultura de otra forma. Por eso que en un próximo video vamos a revisar algunos hechos puntuales que nos vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que pasa en China con la revolución cultural, qué es lo que pasa en este caso con el mundo islámico, etc. Vamos a ver otros temitas en un próximo video que no vamos a verlo aquí. Entonces este video, estimados estudiantes, es una pasada en avión de todo lo que fue este conflicto de Guerra Fría. Vamos a puntualizar en un próximo video, yo creo que unos 2 más, de qué es lo que pasó en este evento que se llamó la Guerra Fría. Entonces, no olvidar, Guerra Fría, el mundo se divide en dos. Un bloque está a cargo de Estados Unidos con el capitalismo y el otro bloque está la Unión Soviética con el comunismo. Cada país junta países que van a ser sus aliados. Fue una guerra sin conflicto directo, solamente de ideología. Así que espero que les guste, tomen apunte en sus cuadernos y será hasta el próximo video que vamos a tener algunos detalles, algunos hechos que tenemos que puntualizar para que sea su mejor aprendizaje. Así que cuídense mucho, un abrazo para todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.